Continuamos entonces con lo que es integración y regulación del metabolismo. En la primera parte, pues hicimos un panorama más o menos de las situaciones en las que nos íbamos a basar particularmente. ¿Okay? En este caso, pues vamos a comenzar definiendo esas situaciones fisiológicas que van a ser dependientes de la ingestión o no de los alimentos. La utilización de los alimentos o de los combustibles para la generación de ATP van a ser diferentes en los diferentes pues, periodos que se tengan. Entonces, vamos a hablar de lo que es el ciclo alimentación, ayuno, y como les decía, pues existe un ciclo de alimentación, primero que todo lo vamos a conversar por allí además, y luego lo que sería el ayuno, que en condiciones fisiológicas normales se produce diariamente y comprende el periodo que va después de la ingestión, después de ingerir la cena hasta después del desayuno. Ese es el que más nos da ese tiempo de ayuno. Se va a establecer la duración de cada una de estas fases de este ciclo de una manera prácticamente arbitraria, porque es difícil, porque el tiempo de duración de ese periodo postprandial o absortivo también va a depender del tipo de dieta que se tenga y de las condiciones metabólicas y fisiológicas de cada persona. Sin embargo, pues se pueden establecer algunas características metabólicas, incluso de los metabolitos y de las hormonas dominantes en cada una de estas fases. En ese periodo posabsortivo o absortivo, que comprende desde que acabamos de comer hasta aproximadamente pues 2 horas después, la acción de las enzimas intraluminales que hemos hablado y las enzimas que están en el reborde del cepillo del intestino, pues van a hidrolizar, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas en sus moléculas constitutivas. Este periodo, los nutrientes son absorbidos desde el intestino y puede durar cerca de 4 horas, y pues en este periodo es donde aumenta la concentración de los nutrientes en la sangre. Por ejemplo, después de una comida rica en carbohidratos, los azúcares van a ser absorbidos a nivel intestinal, van a pasar directamente a la vena porta y de allí al hígado. Un 60% de la glucosa va a ser retenida y almacenada en forma de glucógeno, que vamos a hablar de eso, y el remanente pues entra a la circulación general como lo que se conoce como glucosa libre. Los lípidos digeridos son ensamblados en forma de kilomicrones y van a ser transportados a la sangre, pero a través del sistema linfático. Como consecuencia del aumento de glucosa sanguínea, además de que a nivel pancreático pues, va a aumentar la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón. Esa liberación de insulina es estimulada además por la acción de otras hormonas gastrointestinales que también son secretadas después de la ingesta, como la colecitoquinina, por ejemplo. El aumento de secreción de insulina pues lleva, como les decía, a la disminución eh, de la secreción de glucagón. En el periodo que se da en el ayuno nocturno, pues por supuesto cuando hablamos de ayuno es la ausencia de ingesta. Y entonces allí los niveles de glucosa en sangre van a comenzar a descender, lo cual va a llevar a una disminución, por supuesto, de la secreción de insulina, pero a un aumento de la secreción de glucagón, como ya vimos el mecanismo por el cual se hacía esto. Para mantener la glicemia, pues es imprescindible que ésta se mantenga y oscile siempre entre un rango entre unos 80 a 120 miligramos por decilitro o miligramos por 100 mililitros de plasma. Estos tiene que ser así debido a que existen órganos que son netamente dependientes de glucosa. Entonces, debemos asumir que en el periodo posabsortivo,
que comienza aproximadamente de 4 a 6 horas después de comer. Como les decía, el tiempo va a depender de la cantidad y de la composición de la comida que se hizo. Por ejemplo, en un caso, si hay abundancia de grasas en esa comida y de proteína, pues se va a reducir el tiempo de la velocidad de vaciamiento gástrico, entonces ese periodo va a ser un poco más duradero. En fin, que los nutrientes que ya no provienen de la dieta, que son dispensados de los almacenes del cuerpo, porque entramos entonces en el periodo de ayuno. Y es allí donde el hígado particularmente pues va a comenzar literal a liberar glucosa, porque pues comienza a hacer el rompimiento del glucógeno existente. Aunque inicialmente pues esta es la única fuente de glucosa, después de algún tiempo se comienza a formar glucosa, pero por la vía neoglucogénica como tal. También hay que tener pendiente de que los ácidos grasos son liberados desde el tejido adiposo para que estos sean utilizados como la fuente de energía por diversos tejidos del cuerpo, y además que van a servir como sustrato de la síntesis cuando se llega a ese ayuno prolongado después de varios días. Van a ser los responsables entonces de la síntesis de cuerpos cetónicos en el hígado. La oxidación de los ácidos grasos libres va a proveer de la energía que necesita la neoglucogénesis hepática, aunque no sean los sustratos de esta vía metabólica en sí. Se activa la maquinaria de la cetogénesis, o sea, la producción de cuerpos cetónicos hepáticos, ¿verdad? Y eso es lo que en general está sucediendo cuando pasamos desde ese ayuno postprandial o absortivo, que es el post-absortivo también denominado así, hasta que se entra pues a un ayuno prolongado. Ahora bien, para que se manifieste esta regulación, acuérdense que vamos a hablar de la parte enzimática, entonces, esa regulación del metabolismo va a tener diferentes pues, plazos para que se vayan llevando a cabo. Entonces, los efectos de la regulación alostérica, que también ya repasamos en la clase anterior, podemos ver que se pueden manifestar en milisegundos, pero la modificación covalente reversible puede tardar unos segundos, y por supuesto la translocación de algunos transportadores, como tienen acá en esta lámina de ejemplo, el GLUT4, se puede producir en minutos. Sin embargo, la inducción de la síntesis de alguna de las enzimas puede tardar horas e incluso puede tardar días. Los alimentos van a ser digeridos, esto como recordatorio, por las enzimas digestivas, y los nutrientes son absorbidos desde la luz del intestino hasta la sangre. Y como les había comentado, pues la mayoría de esos nutrientes solubles en agua, pues van a ser transportados al hígado a través de la vena porta, y por el contrario, pues los lípidos van a pasar hacia los capilares linfáticos, desde allí van a ir al conducto torácico y finalmente se van a integrar en la circulación general. Ese aumento de glicemia que se va a dar, pues va a hacer que en las células beta del Langerhans presentes en el páncreas, pues secreten la insulina y por supuesto disminuya la secreción de glucago. Esto porque estamos hablando de lo que está sucediendo en periodo postprandial. Por el contrario, en el periodo postabsortivo, pues en el tejido hepático, pues hay aumento de la síntesis de glucógeno, se estimula lógicamente después de la comida pues la formación de ácidos grasos, o sea que hay una estimulación de la lipogénesis que para que se lleve a cabo, además hay reesterificación de esos ácidos grasos libres que están llegando, y por supuesto hay aumento de la síntesis de VLD. Como les decía, pues la insulina es producida por los islotes de Langerhans, y aquí vemos lo que les había mostrado en láminas anteriores. En la célula pancreática pues tiene el GLUT2
que permite la entrada de la glucosa y se lleva a cabo la ruta o la vía de la glicólisis, que finalmente tiene como consecuencia aumento de la concentración de ATP, que bloquea los canales de potasio y hace que haya una despolarización de la membrana, permitiendo la entrada de calcio, que es parte de lo que estimula pues la secreción de los gránulos contentivos de insulina. Acá les quería mostrar en esta animación, pues es una de las fotografías que se han podido tomar porque aquí se puede observar la translocación de las vesículas que contienen el GLUT4. Esas están marcadas a través de un compuesto fluorescente y vemos pues cómo cambia y va pasando del citoplasma a la membrana. Es simplemente una representación para que ustedes vean cómo es parte de las investigaciones que se llegan a hacer. Esto de hecho es en el año 2000 y bueno, pueden observar acá cómo se va desplazando hacia la membrana el GLUT4. ¿Okay? En definitiva, que entonces cuando estamos en estado postprandial hay aumento de la concentración de glucosa, como ya vimos en la sangre, y esto lleva a aumento de la salida de insulina y la disminución del glucagón para que se pueda mantener pues la homeostasis de la glucosa. ¿Okay? El mecanismo de acción de la insulina, pues ya sabemos que la insulina se une a su receptor particular y que se desencadena toda la cascada que hemos revisado ya en varias oportunidades durante todo el curso, llevando finalmente a la activación de la PKB y, como les había mencionado, a través de otra serie de enzimas, pues permite la translocación del GLUT4, particularmente en los tejidos dependientes de insulina, que permite la entrada de insulina, de glucosa. Por lo tanto, la insulina pues se refiere como una hormona hipoglucemiante porque efectivamente lleva y conduce a la disminución de la glucosa en sangre de esta manera. Ahora, viendo la integración metabólica durante la situación postprandial, vamos a hacer un chequeo de lo que está sucediendo en cada uno de los tejidos. Así vamos a hablar del hígado, también vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel muscular y, por supuesto, a nivel de otros tejidos, para que podamos ir observando, pues, en detenimiento cómo son esas regulaciones que, pues, pueden mantener la vida, pues, y el consumo y la utilización de energía como el ATP. Bien, dentro de los efectos que va a tener la insulina en el tejido hepático, vamos a ver que hay activación de la síntesis de glucógeno. También vamos a ver cómo es la activación de la glicólisis, de la lipogénesis. Por supuesto, hay aumento en la formación de triacilglicéridos que lleva a la formación y excreción de las lipoproteínas llamadas VLD. Para aclarar algunos términos, recordemos lo que es activación o disminución de la activación, que a veces lo tomamos como inhibición, que es el efecto sobre las enzimas preexistentes, que pueden ser el alosterismo, la modificación covalente, como habíamos dicho que ya teníamos que repasar, y también puede haber inducción y represión de algunas enzimas, puesto que a través de las hormonas, específicamente de la insulina, bastante estudiada, pues vemos que puede haber modificación en la síntesis, es decir, hay una regulación a nivel de la expresión genética del gen que codifica algunas enzimas involucradas en la utilización de estos combustibles. Cuando hablamos de equivalentes de oxidorreducción, aquí disculpen este error, pues hablamos de electrones, hidróneos o átomos de hidrógeno que se van a intercambiar en las reacciones de oxidorreducción que hemos visto. Y también vamos a ver requerimientos para las reacciones biosintéticas y son requerimientos de poder reductor, es decir, el poder de reductor, átomos de carbono y la energía que se va a necesitar. Entrando entonces a lo que es el tejido hepático, vemos acá cómo cuando la glucosa entra
a la célula hepática, pues una de las vías que va a tomar es la formación del glucógeno. Por otro lado, pues hay formación de acetil-CoA que va a desencadenar pues la producción de ATP, pero también en momentos determinados que ya vamos a conversar hay aumento de citrato, el cual va a salir de la mitocondria y finalmente a través de este citrato pues se van a formar triacilgliceroles que van a ser empaquetados en lo que se conoce como las VLDL. Ahora bien, aumento de la velocidad de la glucogenogénesis. ¿Cómo se da ese aumento en la velocidad de la glucogenogénesis? Y quería ser cauteloso acá para indicar precisamente que una vez que pues la glucosa entra al hígado, pues como sabemos, esta es esencial porque pues va a suministrar el combustible tanto al cerebro como al músculo y a otros órganos periféricos. Pero de hecho en el hígado, que es el que representa más o menos el 2 al 4% del peso corporal, es el sitio o el órgano metabólico por excelencia. Entonces la mayoría de los compuestos absorbidos en el intestino van a pasar primero a través del hígado, lo que va a permitir que se regule el suministro a la sangre, en este caso de glucosa, de muchos metabolitos. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en principio es que lo primero que sucede es que la glucosa que entra al hepatocito va a ser transformada inmediatamente a glucosa 6-fosfato y de allí pues van a tomar diferentes vías. Como les decía, lo primero que sucede es que pues es la utilización de este combustible para que el mismo hígado pues cumpla con todos estos requerimientos y parte de lo que se está produciendo allí pues lo que va a suceder en primer lugar es que el hígado va a utilizar entonces, fíjense, una pequeña parte que va a satisfacer su demanda energética como tal y la mayor parte de la glucosa 6-fosfato que se está formando allí se va a transformar en glucógeno. De este modo, pues se puede llegar a almacenar una gran cantidad de glucógeno, quizás unas 400 kilocalorías, y ya vamos a hablar más adelante cómo se metaboliza la glucosa 6-fosfato restante hasta acetil-CoA, que también se va a emplear para otras cosas como la formación de ácido graso. Pero entrando en materia acá, lo primero que debemos ver es que la glucógenosintasa que está inactiva porque está fosforilada, pues a través de la cascada de la insulina y la activación de la PKA, pues vemos cómo se activan unas fosfatasas particulares y ahora se desfosforila. Entonces, la insulina lo que va a hacer es que va a promover la desfosforilación de la glucógenosintasa que, por lo tanto, pues su actividad se va a ver aumentada y va a aumentar de esta manera pues la síntesis de glucógeno en el hígado. Y aquí podemos ver entonces cómo es la regulación coordinada del metabolismo del glucógeno, puesto que la glucógenosintasa al estar fosforilada está inactiva, pero por la activación de unas fosfatasas específicas, pues la glucógenosintasa se desfosforila y ahora pues se activa, ¿ok? Mientras que cuando hablamos de la regulación coordinada, recuerden que vamos a hablar de la contraparte, entonces en cuestión de la contraparte vemos que la fosforilasa quinasa se activa cuando está fosforilada y está inactiva cuando está desfosforilada. Por lo tanto, esto lleva a que la glucógeno-fosforilasa pues pierda el grupo fosfato y se encuentre inactiva en este periodo postprandial. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la glicólisis justamente pues, en este momento, ¿no? Entonces, la glicólisis, como verán, pues va a estar
la velocidad de la glicólisis va a estar aumentada. Recordemos que como el hígado desempeña un papel pues central, vamos a ver que justo en este momento la insulina pues va a actuar a través de su cascada, como ya se los he mencionado anteriormente, desfosforilando la fosfofructoquinasa 2, que al estar desfosforilada, pues se va a encontrar una parte activa, una parte inactiva. En la glicólisis, la secuencia de reacciones que por supuesto se van a llevar a cabo en el citoplasma, lo que va a lograr es transformar la molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato al mismo tiempo que pues se van a generar dos moléculas de ATP durante esta ruta y también se van a generar dos moléculas de NADH. Recuerden que el NAD que se consume en la reacción que es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa debe regenerarse para que la glicólisis pueda continuar. En condiciones de anaerobiosis, o sea, cuando no hay oxígeno, como en las que se dan particularmente en el músculo esquelético muy activa, pues esto se consigue a través de la reducción del piruvato al lactato. Pero en condiciones anaeróbicas, ese NAD se va a regenerar porque se pueden transferir los electrones del NADH al oxígeno a través de la cadena respiratoria, a través de las lanzaderas. Entonces, la glicólisis va a cumplir dos objetivos, porque por un lado, pues degrada la glucosa para producir ATP, pero también puede suministrar fragmentos carbonados para la biosíntesis en otros casos. Pero en fin, que la fosfofructoquinasa, que cataliza esa etapa crucial y es la etapa comprometida en la velocidad, que es el centro de control más importante de la glicólisis, se va a ver afectada por diferentes mecanismos. Entonces ya vemos que la insulina va a promover la desfosforilación de la fosfofructoquinasa 2, por lo tanto va a estimular la actividad quinasa que tiene esta enzima, lo que va a llevar entonces al aumento de la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato, que es el principal modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. El ATP, por su parte, va a funcionar como sustrato en la transferencia de grupo fosforilo, que va a ser catalizada por esta enzima fosfofructoquinasa 1, presente acá, ¿ok? Pero también se va a comportar como una molécula reguladora de su actividad, es decir, que los niveles elevados de ATP van a inhibir a la fosfofructoquinasa 1, porque tiene centros alostéricos que, como son diferentes al sitio de unión del sustrato, pues tienen, aunque tengan una afinidad menor, pero lo pueden regular. Este efecto inhibidor se va a estimular mediante el citrato y se revierte a través de la AMP, ¿ok? La velocidad de la glicólisis entonces va a depender de las necesidades estrictas que va a tener la célula de ATP. Van a estar indicadas por la relación ATP-AMP y, por supuesto, de la necesidad de algunos precursores para la biosíntesis. Esto es, o lo que hace es indicar el nivel que hay, por ejemplo, de sustrato. En el hígado particularmente, el regulador más importante de la actividad de la fosfofructoquinasa 1 es la fructosa 2,6-bifosfato. Los niveles de fructosa 2,6-bifosfato van a venir entonces determinados por la quinasa que forma parte de la fructosa 6-fosfato, y de la fosfatasa que va a hidrolizar el grupo fosforilo en la posición 2. ¿Cómo lo tenemos acá? Cuando la concentración de glucemia es baja, pues hay una cascada de reacciones que van a desencadenar
o van a ser desencadenadas por el glucagón, que conduce a la activación de la parte fosfatasa, ¿ok? Y una inhibición de la quinasa. Y esto da como resultado la disminución de fructosa 2,6 bifosfato, lo que provoca la desactivación de la fosfofructoquinasa 1 y por tanto hay una disminución o un freno de la glicólisis. Esto permite que la glucosa no sea oxidada en el hígado y que se pueda liberar a la sangre para que pueda ser utilizada por otros tejidos. La piruvato quinasa, que controla el flujo de la glicólisis, pues también es un centro bastante importante en la regulación de esta velocidad. Y esta va a resultar estimulada por la fructosa 1,6 bifosfato, que es producto de la reacción de la fosfofructoquinasa 1. Que, como les decía, pues va a ser inhibida también por el ATP. En definitiva, que en el hígado la cascada del AMP cíclico, pues que es estimulada por el glucagón, fosforila a la piruvato quinasa, disminuyendo la actividad de esto, y por otro lado, pues el glucagón también activa la parte fosfatasa de la fosfofructoquinasa 2, lo que lleva entonces a la disminución de la fructosa 2,6 bifosfato. Pero también recordando que la insulina, por su parte, cuando la desfosforila, pues hace que haya aumento de la fructosa 2,6 bifosfato y que por lo tanto, pues aumente la velocidad de la reacción. Otra enzima importante en este momento para hablar es el aumento que tiene la actividad o que se da en la enzima piruvato deshidrogenasa. Recordemos que la activación de este complejo se va a producir tanto por fosforilación catalizada por una fosfatasa distinta, pues esta enzima a su vez está sujeta a regulación de fosforilación y fosforilación, ¿ok? Entonces, la fosforilación de esta fosfatasa va a depender de la actividad de una quinasa, como vemos acá. Entonces, la piruvato deshidrogenasa, fosfatasa que está inactiva, va a ser activada por fosforilación y esto es lo que va finalmente a activar también a la piruvato deshidrogenasa cuando ésta se desfosforila, ¿ok? La insulina va a promover entonces la activación de esa quinasa que fosforila y que activa a la fosfatasa, que a su vez va a desfosforilar y le va a dar actividad o va a hacer que aumente la actividad de la piruvato deshidrogenasa. En definitiva, que este complejo enzimático es un centro regulador que es clave y constituye una conexión irreversible realmente entre lo que es la glicólisis y el ciclo del ácido cítrico, es decir, el ciclo de Krebs. Ese complejo piruvato deshidrogenasa, recuerden que lo que va a llevar a cabo es la catálisis o la conversión del piruvato en acetil-CoA. Esta es una reacción que tiene lugar, para recordárselo, dentro de las mitocondrias y es una reacción que es decisiva cuando hablamos del metabolismo, porque va a comprometer a los átomos de carbono de los carbohidratos que están siendo utilizados como combustible, pero también a algunos aminoácidos para que se lleve a cabo su oxidación en el ciclo de Krebs o que haya síntesis de lípidos. Este complejo piruvato deshidrogenasa está estrictamente regulado por múltiples interacciones alostéricas y también modificaciones covalentes, como ya se las expliqué. El piruvato se convierte rápidamente en acetil-CoA solo si se necesita ATP o pues si se requieren los fragmentos del acetil-CoA, o sea, los dos carbonos del acetil-CoA para la síntesis de lípidos. Espero que esto les pueda quedar un poquito más claro porque aquí podemos ver
cómo es la regulación coordinada del destino que va a llevar el piruvato, dependiendo de la concentración de acetil-CoA que haya. ¿Okay? Entonces, el piruvato puede ser transformado en oxaloacetato a través de la piruvato carboxilasa, que está activada, que se activa alostéricamente cuando hay altas concentraciones de acetil-CoA, o cuando la piruvato deshidrogenasa está inactivada, cuando es fosforilada por la quinasa, pues que se activa alostéricamente, pues tiende a aumentar la concentración de acetil-CoA. Ahora veamos un poco cómo es la salida de, pues, del citrato cuando haya aumento de este por estar justamente en estado postprandial. ¿Okay? Entonces, esto particularmente en el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que parte de la glucosa 6-fosfato sobrante se iba a metabolizar como lo acabamos de ver, acetil-CoA, que se va a emplear justamente para la formación de ácidos grasos. También se puede utilizar para la formación de colesterol y para la formación de sales biliares. El hígado es el órgano que va a desempeñar, ¿okay?, el papel central en la regulación del metabolismo de los lípidos. Cuando los combustibles son abundantes, los ácidos grasos procedentes de la dieta o aquellos que son sintetizados en el hígado se van a reestirificar y luego se van a secretar de nuevo a la sangre como lipoproteínas, llamadas lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Sin embargo, en periodos de ayuno, para dejarlo claro, el hígado también convierte ácidos grasos en cuerpos cetónicos, ¿ok? Bueno, recordemos que los ácidos grasos de cadena larga pues atraviesan la membrana interna de la mitocondria solo cuando están unidos a la carnitina. ¿Ok? Esto es para que vayamos hablando también de las diferentes inhibiciones que pueden haber. Veamos. Esto es parte de lo que sería la salida cuando pues hay aumento de la concentración de citratos porque estamos en buena alimentación. Y lo que sucede acá es esencialmente que el acetil-CoA, que se combina con el oxaloacetato cuando estamos hablando del ciclo de Krebs, pues parte de esto va a pasar a lo que es el ciclo de Krebs, pero otra parte va a salir al citosol. Eso lo hace a través de un transportador de citrato que hay y hace que se eleven las concentraciones de citrato intramitocondriales y por lo tanto pues pueda haber salida de el citrato hacia el citosol. Entonces, para la síntesis de los ácidos grasos, pues recordando primariamente que pues se van a formar a nivel del citoplasma y se va a dar mediante la adición de fragmentos de 2 carbonos a una cadena creciente que va a estar anclada en una proteína que pues es portadora de los ácidos. ¿Okay? Entonces, aquí lo podemos ver. Los cambios en la concentración de algunos metabolitos en el hepatocito, es decir, que en la mitocondria, cuando hay aumento del aporte de acetil-CoA hacia el ciclo de Krebs, pues va a haber un aumento en la oxidación de las coenzimas de la cadena respiratoria y lleva al aumento de ATP, pero el ATP, recuerden que
inhibe alostéricamente a la citrato deshidrogenasa, la cual pues, puede aumentar la posibilidad de que el citrato pues salga al citoplasma, ¿ok? Como lo veníamos diciendo. Entonces, bueno, el intermediario activo para la formación de lípidos es el malonil-CoA, que se forma por carboxilación del acetil-CoA. Recuerden que el citrato, cuando está en el citoplasma, pues a través de la citrato liasa va a dar origen a acetil-CoA y a oxaloacetato. Es esta la manera como se forma. Entonces, los grupos acetilos son transportados de la mitocondria al citoplasma, como les decía, en forma de citrato mediante la lanzadera citrato-malato. En el citoplasma, este citrato que vemos acá, pues se exinde y va a generar tanto acetil-CoA como oxaloacetato. En el citoplasma, además, el citrato, recuerden que lo vamos a ver ahorita, pero va a estimular a la acetil-CoA carboxilasa, ¿ok? Como lo pueden ver acá, y esta es la enzima que cataliza la etapa vital o la etapa que compromete realmente para dónde va a seguir esta vía, en este caso para la formación de ácidos grasos. Esto se da cuando abunda el ATP y por supuesto este acetil-CoA también está aumentado. El nivel de citrato, como aumenta, pues acelera esa velocidad con que se forman entonces los ácidos grasos. Pero quien va a estimular aún más que tenga mayor actividad la acetil-CoA carboxilasa va a ser el citrato. Los ácidos grasos se van a degradar por otras vías que vamos a ver en su momento. ¿Ok? Como les comentaba, pues la acetil-CoA carboxilasa es una enzima que puede ser fosforilada cuando estamos en ayuno, es decir, a través de la cascada de la AMP cíclica. Cuando esta enzima se desfosforila, se hace mucho más sensible a el activador alostérico que ella tiene, que es el citrato. Entonces, cuando disminuye la actividad de la pKa, que trae como consecuencia que además pues se desfosforile esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, y por supuesto aumente la concentración de citrato, como ya vimos a nivel citoplasmático, pues contribuye esto a que se polimericen estos protómeros y por supuesto pues que alcance mayor actividad. ¿Okay? Eso pues lo que trae como consecuencia es que aumente la concentración de malonil-CoA, que pues inhibe alostéricamente a la acetilcarnitina transferasa 1, que es quien regula pues la beta oxidación. Entonces, para que se degraden los ácidos grasos, pues eso se da por una vía totalmente distinta que de hecho va a transcurrir en un compartimiento diferente, de allí la compartimentalización. Entonces, la carnitina que transporta los ácidos grasos a la matriz mitocondrial, donde se van a degradar a acetil-CoA los ácidos grasos mediante la beta oxidación, pues va a estar inhibida porque quien inhibe la la cis-carnitina transferasa 1, pues es el malonil-CoA. ¿Ok? Y lo podemos ver acá. Veamos. Aquí tenemos la formación de malonil-CoA y vemos entonces cómo en postprandial, pues este malonil-CoA inhibe a la acilcarnitina transferasa 1
Y lo contrario se daría cuando estamos en situación de ayuno, puesto que ese acetil o ese malonil-CoA disminuye, por lo tanto, disminuye la regulación que hay sobre la acilcarnitina transferasa 1 y por lo tanto entonces se permite el paso de los ácidos grasos hasta la mitocondria para que se lleve a cabo pues la beta oxidación. La formación o para que se lleve a cabo la beta oxidación, recuerden que hay unión del ácido graso con la acilcarnitina y cuando no hay suficiente malonil, entonces esta permite el paso de los ácidos grasos para que se lleve a cabo la beta oxidación y si el periodo de ayuno es prolongado, pues la formación de cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos se van a exportar al tejido adiposo, donde se incorporan en los triglicéridos en periodos postprandiales, cuando pues así se requiere. En definitiva, que en esta lámina lo que quiero mostrarles es cómo, pues por una parte, el aumento de insulina lleva a la desfosforilación de la enzima que pues produce el aumento de malonil-CoA a expensas del acetil-CoA que es formado, pues. Y cuando entramos en periodo de ayuno, que aumenta la concentración de glucagón, se activa la pKa, que es quien es responsable de fosforilar esta enzima y inhibirla. Por lo tanto, disminuye la concentración de malonil-CoA, que finalmente permite la entrada entonces a la matriz mitocondrial, pues se deja de inhibir la acilcarnitina transferasa 1 y se puede llevar a cabo pues la beta oxidación. Al final, este malonil-CoA y el acetil-CoA carboxilasa, o sea la enzima, es quien regula el metabolismo de los lípidos. Entonces, el aumento de malonil-CoA proporciona el sustrato para la lipogénesis, pero simultáneamente inhibe la degradación de los ácidos grasos y esto es lo que sucede en este momento. La insulina, por su parte, promueve la síntesis hepática de los ácidos grasos e inhibe, lógicamente, su degradación, que es lo que podemos ver acá. Este malonil-CoA pues va a seguir la vía hasta la formación del acil-CoA y cuando el citrato, a través de la citrato liasa, se divide en acetil-CoA y oxaloacetato, ese oxaloacetato es reducido a malato a través de la enzima malato deshidrogenasa citosólica. El malato que se forma va a ser oxidado por una enzima que se conoce como enzima málica y esta enzima utiliza NADP como aceptor del electrón y ese NADPH que se forma se utiliza entonces en la lipogénesis. Aquí que tenemos que el NADPH que se utiliza en la lipogénesis puede provenir de la vía de la pentosa fosfato o, en este caso, de la enzima málica que libera también NADPH. Entonces, la acción combinada que da ambas enzimas, es decir, la malato deshidrogenasa y la enzima málica, produce lo que se denomina la transferencia de equivalentes reductores, o sea, de los electrones, desde la glicólisis, que es la vía que está acá, hacia la lipogénesis. Y, como verán, pues, entonces,
no se pierden esos electrones que finalmente pues van a contribuir a reducir aún más la molécula, que luego van a través de ceder estos electrones a la formación de ATP en otros momentos. Entonces, aquí está lo que sería de dónde provienen los equivalentes reductores para la lipogénesis, como les mencionaba, a través de la malato deshidrogenasa y la enzima málica, ¿ok? Es importante entender que los equivalentes reductores pueden entonces pasar desde la glicólisis hacia la lipogénesis. La salida que se da desde la mitocondria de los carbonos necesarios para la lipogénesis va a proporcionar la formación de oxaloacetato, que promueve la derivación de esos equivalentes reductores desde la glicólisis a la lipogénesis, como les decía. Entonces, los acil-CoA que se están formando a través de la lipogénesis, pues se van a combinar con el glicerol fosfato, que proviene además también de la vía glicolítica, ¿ok? Y que se van a unir cuando se forman estos triacilglicéridos, tanto a colesterol como fosfolípidos y por supuesto a las apoproteínas determinadas para formar las VLL que finalmente son exportadas hacia la sangre, hacia los capilares sanguíneos y por supuesto van a poder dirigirse hacia otros tejidos, ¿ok? Los cambios en la concentración de metabolitos en el hepatocito, como les había dicho, pues era que el aumento del aporte de acetil-CoA, este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, va a ocasionar aumento de la oxidación de las coenzimas que van a la cadena respiratoria, por lo tanto va a haber aumento de la relación ATP-ADP, es decir, hay más ATP que ADP, y ese ADP es quien va a inhibir alostéricamente al citrato deshidrogenasa, que va a posibilitar la salida del citrato al citosol. Ahora, en periodo posabsortivo en el tejido adiposo, va a haber aumento de la concentración o de la entrada de glucosa, va a haber aumento de la entrada de lípidos, se va a estimular la lipogénesis y por supuesto hay aumento de la resterificación. La insulina, como les había pues mencionado, va a permitir o a promover la translocación de GLUT4 que está presente en las membranas de los adipocitos para que permitan la entrada de glucosa y se va a dar la glicólisis e igualmente entonces acá en periodo posabsortivo pues en los kilomicrones van a ser catabolizados por la lipoproteína lipasa que va a permitirles entonces que estos ácidos grasos liberados allí entren a el adipocito y por supuesto pues esos ácidos grasos que entran van a formar finalmente a través de la resterificación, como se les dio en la clase de lípidos, la formación de triacilglicéridos. ¿Ok? Como se puede ver acá. Y esos ácidos grasos se van a unir al glicerol 3-fosfato proveniente de la vía de la glicólisis. Entonces, por un lado tenemos que en el periodo posabsortivo, como habíamos visto, en el tejido hepático, pues se constituye como un gran depósito de combustible. En un hombre promedio, más o menos de 70 kilogramos, los triacilgliceroles, pues, que están guardados, puede equivaler quizás a una 135.000 kilocalorías en promedio. Entonces, el tejido adiposo está especializado tanto en la esterificación de los ácidos grasos y en su liberación también. El hígado es el principal centro de síntesis de ácidos grasos
como ya vimos, pero la mayoría de los ácidos grasos que entran provienen de las dietas. Y las grasas de la dieta van a parar al tejido adiposo porque vienen procedentes del intestino en forma de kilomicrones, que era lo que les estaba diciendo en esta parte de la diapositiva. En el hígado también, recuerde que los ácidos grasos se van a esterificar con glicerol fosfato y van a formar triacilgliceroles que, como les mencioné, se van a dirigir también al tejido adiposo para ser almacenados. Una vez que los ácidos grasos han entrado a las células adiposas, estos se van a activar a lo que se conoce como ACID-CoA y se van a unir al glicerol que proviene del glicerol 3-fosfato. Este intermediario va a ser clave para la biosíntesis de lípidos justamente acá porque este proviene de la reducción de la dihidroxiacetona fosfato que se forma en la glicólisis, como les decía. Así pues las células del tejido adiposo pues necesitan la glucosa justamente para sintetizar triacilglicerol. Las lipasas intracelulares en su momento pues van a hidrolizar a los triacilglicéridos hasta ácidos grasos y glicerol y se van a liberar finalmente. Pero cuando se entra a la etapa de ayuno. Entonces, en la regulación coordinada de la lipólisis tenemos que en el tejido adiposo, entonces, disculpen, la lipasa sensible a hormonas, fosforilada, está inactiva, está activa, pero cuando estamos en estado postprandial, pues esta obtiene actividad por efecto de la cascada de la insulina que activa la fosfatasa, que la desfosforila y la inactiva en el caso del postprandial. ¿Okay? Ahora, tanto la insulina, tanto el glucagón como la adrenalina promueve la activación de la proteína quinasa que la fosforila y por su parte pues la activa en este caso para la utilización de los ácidos grasos en periodos de ayuno. Bien, entonces en el tejido adiposo tenemos que pues hay translocación de GLUT4 a la membrana con lo que lleva aumento de la entrada de glucosa a esta célula para que ésta se oxide a través de la vía glicolítica, pero a través de esta vía entonces se va a formar dihidroxiacetona fosfato para que se transforme luego en gliceraldehído 3-fosfato y que haya reesterificación de los ácidos grasos que están llegando con la formación de triacilglicéridos. La regulación coordinada del metabolismo de los triacilglicéridos, pues hay desfosforilación de la lipasa sensible a hormona que la inactiva y estimulación de la secreción de la proteína estimuladora de la acilación. ¿Okay? El resultado es el aumento de la reesterificación e inhibición de la lipólisis en periodo postprandial. Hay aumento de la entrada de los ácidos grasos, en este caso que provienen de los kilomicrones, ¿no? Que son sustratos de la lipoproteína lipasa y por lo tanto pues entran allí a esta célula.